¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería, como siempre, aquí en Onda Cero. Hoy hemos dado otra vueltecita al fondo, no sé si este va a ser el definitivo, si vamos a cambiar cada semana, no tengo ni idea, pues estamos haciendo aquí unas pequeñas pruebas a ver cuál es el mejor, o igual cambiamos semanalmente y le damos un poquito de vida, pero en cualquier caso vamos a echar un ratito para ir recordando cómo ha ido la semana y cómo llega el Almería al partido de este próximo sábado, es decir, mañana, 9 de la noche, en el Power Horse frente al Valencia. Bueno, la situación en el Almería ya sabéis la que es, no descubro nada, sí estamos todos inquietos, preocupados y bueno, pues con una dificultad de soportar ese puesto de colista que no dejaría de ser una anécdota si la puntuación no fuese la principal losa, ¿no? Pero un punto de 5 partidos en 5 jornadas disputadas, 4 derrotas y solo un empate ante el Cádiz es una renta, bueno, pues muy complicada de soportar, y además en una semana que viene con este partido frente al Valencia mañana, con el partido del Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla el martes, y con ese cierre de estos 8 días intensos que vamos a tener, no quería utilizar ningún término más dramático, que va a concluir con el partido frente al Granada a las 2 de la tarde, también de nuevo en el Power Horse. Serán 2 partidos en casa, Valencia-Granada, por medio visita a Sevilla. Bueno, vamos por partes, porque lo primero es, bueno, venimos de la derrota frente al Villarreal. Huelga decir ahora, y tampoco conduce a nada, salvo para el refuerzo moral, ¿no? Y esa elevación del grado de confianza de la plantilla, el decir que el equipo jugó bien y estuvo en líneas generales y a nivel futbolístico a un buen nivel en el Estadio de la Cerámica. Podíamos decir que no fue el dominador del balón, porque en la posesión ya visteis cómo acabó. Me refiero a algo más de un 30, por debajo del 40% de la Almería, pero sí un porcentaje mayor, pero es verdad que la sensación de peligro real estaba del lado rojiblanco, no solo por el desarrollo del juego, sino también porque las mejores ocasiones, tanto en número como en claridad de ellas, llegaron desde el punto de vista del Almería, que incluso se puso por delante en otro ejercicio de, bueno, de demostración del grandísimo nivel que tiene nuestro lateral derecho, Sergio Akieme, pero que desgraciadamente no fue suficiente como para mantener la renta favorable y para terminar venciendo ese partido que hay una estadística por ahí que hoy le recordaban al técnico en sala de prensa. El Almería, en los 5 partidos que ha jugado hasta ahora, solo ha estado 22 minutos por delante en el marcador, solo 22 minutos. El resto igualado o por detrás, ¿no? Bueno, pues eso es otro detalle, ¿no? Que también refleja los problemas que está teniendo el equipo para sacar resultados adelante. Bueno, el partido tuvo un principal problema que tenía 2 vertientes. La cara A, la zona defensiva, donde el conjunto rojiblanco estuvo, bueno, pues defendiendo bastante bien, excepto en esas 2 ocasiones en las que hizo gol, que es más que suficiente para terminar de ganar o de perder un partido, pero bueno, esas 2 ocasiones en las que el Villarreal consiguió ver portería, y estuvo también bastante deficiente en la acción ofensiva, sin contar con las grandes actuaciones, las grandes paradas, 2, 3, 4 que tuvo Jorgensen, para evitar los tantos del equipo rojiblanco. La verdad es que me da un poco de pereza, ya no solo pereza, sino como tengo la sensación de que está un poquito fuera de lugar el que ahora yo me ponga a contaros cositas del partido del Villarreal o hacer análisis profundos, porque estamos, yo creo que en otra perspectiva. Así que hoy, a diferencia de otros días, voy a obviar más comentarios, salvo el hecho de que futbolísticamente el equipo sí que estuvo bien, cierto es, pero que tenemos que resolver de manera inmediata esa deficiencia ofensiva que tiene el conjunto rojiblanco. También hacía esta semana una reflexión sobre filias y fobias y el hecho de que se está señalando, bajo mi punto de vista, en exceso, a Edgar González como principal causa-efecto, ¿no?, de todos los males defensivos que tiene el equipo rojiblanco. El otro día, bueno, pues insistíais en que, o al menos un sector alrededor de los momentos del gol, que había participado para mal en las 2 acciones. El otro día, el lunes, explicaba en la tertulia mi punto de vista, lo voy a recordar ahora, pero bueno, si queréis os vais al programa en nuestra web
en Onda 0.es/Almería y escuchéis el programa del lunes. Hay un punto en el que explico mi punto de vista al respecto. Repito, no viene al caso. Y luego ofensivamente el equipo tiene que tener más vida, más chispa, tiene que tener más claridad, tienes que tener más relación con el gol fluida. Y si estamos hablando de errores groseros en determinados momentos en defensa, me parece también que es un error realmente grosero, ¿no? El que tuvo, por ejemplo, Luis Suárez, ¿no? Lo digo, no estoy cargando contra Luis Suárez, no pretendo cargar ni mucho menos contra Luis Suárez, sino lo que pretendo es equilibrar el momento en el que hablamos de errores groseros defensivos que nos cuestan goles, con errores ofensivos también igual de groseros y que cuestan goles en cuanto a no marcarlos y poder teóricamente poner en ventaja al equipo. El error que hay dos errores claros, ¿no? Y los dos de Luis Suárez, repito. Uno es el momento en la definición de esa jugada a la contra, en la que manda el balón cruzado. A mí me parece, se me antoja, y el otro día se lo comentaba a José Antonio García Pirpi, que me parece que es el recurso más sencillo cuando un jugador de su calidad entendemos que debe tener recursos. No debe, tiene la obligación de tener recursos. Estamos hablando ya de futbolistas de nivel primera división, contrastados, o al menos en un proceso de contraste bastante avanzado. Tiene que tener recursos como para resolver o bien con una picadita o bien con un balón al palo del portero, pero ese balón cruzado me parece que es un recurso más sencillo. Jugadores, o eso entiendo yo, que lo hace un futbolista con menos calidad y que necesita pues alejarla del portero, sea como sea, más que buscar el espacio, ¿no? Más ajustado. Y luego hay otra acción en una contra donde en lugar de poner el balón a Ramazzani entre el defensa y el portero, para que pueda venir de cara y conseguir el remate, se la pone por detrás de ese defensa y obliga a tener que recular a Ramazzani y ya impide el factor sorpresa. Esos dos errores me parecen que son, sobre todo el primero más que el segundo, pero también errores importantes que pudieron costar la resolución favorable de la acción ofensiva. Y digo esto porque no solo atrás hay problemas, sino que también arriba en la definición tenemos problemas, y eso lo sabemos todos. Bueno, con esa jornada el Almería se colocó colista, ganó el Sevilla, así que nos dejó esa herencia desgraciada que queremos soltar lo antes posible. Y luego durante la semana, bueno, pues hemos tenido una atención especial a un puesto como es el del lateral derecho, porque ya el técnico avanzaba antes de viajar a Villarreal que había jugadores que podían no estar disponibles porque, bueno, tenía algunas molestias, no quiso decir quiénes eran, y desgraciadamente nos encontramos con que los dos jugadores que ocupan la posición de lateral derecho, bien Marc Pubil, bien Alejandro Pozo, eran los dos descartes que se quedaban en Almería. Descartes no, en realidad, decisión de no viajar porque físicamente no estaban disponibles. Estaba Méndez, pero ya sabemos que Méndez, bueno, pues tiene en principio va a tener una participación bastante escasa, puesto que su rol es de un futbolista que tenía que haber salido y no ocurrió por decisión propia del jugador, y se ha visto que tuvo que echar mano de Juan Brandariz-Chumi para este partido. Bueno, pues esta semana tenemos todavía la esperanza de que de aquí a mañana pueda haber una solución favorable a la disponibilidad de alguno de los dos, pero por lo visto hoy, por lo escuchado hoy en sala de prensa, no parece que esto sea muy sencillo, porque hoy se le ha preguntado cómo estaban los dos jugadores y ha venido a decir que no quería dar ni mucha información para no dar pistas al contrario, ni tampoco generar unas expectativas que luego no se correspondan a la realidad, y al final ha venido a decir que estamos en una situación parecida, similar a la de la semana pasada, cuando igual mañana también tenemos futbolistas, y lo decía en plural, que no van a poder vestirse. Y matizado, añadía como la semana pasada. Claro, la semana pasada solo dos jugadores se quedaron en casa, Pozo y Pubil. Si esta semana estamos igual, pues estaremos en esa tesitura, lo cual abre ahora la horquilla para alternativas en la zona de lateral derecho. Continuidad de Chumi, opción de que juegue Méndez. Me parece bastante remoto, pero bueno, o incluso que Arnau Puigmal pueda ser ese lateral. Pero claro, la cosa no queda ahí, porque el otro día, por ejemplo, tampoco jugó titular Ramazzani, y hoy le hemos preguntado para que nos explicara un poco si tenía que ver solo con una cuestión técnica o también tenía que ver alguna vinculación física. Y bueno, el técnico ha venido a decir que está un poco a caballo entre una cosa y otra, que también es verdad que el plan de partido entendían que igual Ramazzani podía aportar algo más en la segunda parte, cosa que luego no ocurrió, pero sobre todo también incluía el aspecto físico sobre algunas molestias que puede tener el jugador y que tampoco tenemos parte médico. Desde luego
luego pensábamos que era algo de Rubi, ahora ha cambiado de técnico, ahora Vicente Moreno, y estamos en situación parecida. No hay parte médico, simplemente referencia muy puntual en la nota que el club cuelga en sus redes sociales y en la web sobre que molestias musculares, que es lo que dijeron de Pubil y de Pozo, pero el martes, pues poco más sabemos, así que no es fácil ir identificando la presencia o no presencia de futbolistas, como también es bastante fácil, en este caso, en el lado contrario, ejercer una labor especulativa o tener esa tentación de especular y de fantasear o suponer cuáles son las explicaciones de determinada alta o determinada baja a nivel de la participación en el partido, puesto que, bueno, pues insisto, son simples suposiciones los estados físicos de los futbolistas, cuando entendemos que al estar inscritos en el acta y estar preparados para poder ingresar en el campo, pues estarían teóricamente disponibles. Así que estamos mañana en el partido pues de una manera muy parecida. No tenemos muy claro si va a poder contar con un lateral, si va a haber muchos retoques o no. Yo tengo la sensación de que algún matiz tiene que introducir, pero por buscar algo que permita al equipo despertar a nivel ofensivo. Me extrañó mucho la ausencia de Ramazani el otro día en el partido. Entiendo que podría ser una de las novedades y físicamente está disponible. Y es que el choque de mañana es realmente complicado. O sea, en situaciones normales de partidos semanales podríamos haber empezado a leer, o podríamos haber empezado a decir, o podríamos haber empezado a escuchar a los aficionados plantearse una situación de cara o cruz para este partido y para el futuro del banquillo. Sabéis que esto a mí me repele bastante, ¿no? Hablar del futuro de los entrenadores, porque siempre he dicho que la confianza y la continuidad es una de las claves fundamentales para terminar consiguiendo sacar el trabajo adelante. Pero igualmente, creo que fue la semana pasada cuando os decía que entre referencias directas y sensaciones, creo que este año el margen para el técnico no va a ser tan amplio como fue el año pasado con Rubi. En condiciones normales, de que no hubiera jornada intersemanal, igual un resultado de mañana desfavorable podría precipitar los acontecimientos de un cambio de técnico. Pero ante la tesitura de jugar martes y jugar de nuevo el próximo domingo, se me hace muy difícil. Por tanto, la horquilla quizá la abriríamos hasta la próxima semana. Todo esto que estáis escuchando está diciendo, bueno, pues hay un ultimátum sobre Vicente Moreno. Pues mira, desconozco si se le ha dicho como tal, pero yo creo que en un escenario de llegar a la jornada, estamos en las 6, martes 7, domingo 8, llegar a la jornada 8 sin victorias, es algo muy difícil de sostener. Con lo cual yo creo que arranca una semana muy importante para el futuro de Almería, para el futuro sobre todo de Vicente Moreno, y para que el club no se vea en la tesitura de tener que valorar, si es que no tiene ya alguna valoración al respecto, sobre si tomar alguna medida o no. Yo creo que de momento la cosa es preocupación, pero calma, porque además son conscientes de que el equipo se terminó de construir después del partido ante el Celta de Vigo, después de ese partido. El único partido que el Almería ha jugado con el mercado cerrado fue ante el Villarreal. Solo un encuentro con el mercado cerrado para el equipo rojiblanco, con lo cual también hay que entender que el club quiera dar ese margen y que Vicente Moreno, eso sí, tiene que aprovecharlo, porque independientemente de que el futbolista pueda fallar en una acción defensiva o una acción ofensiva, también, y además hoy el técnico se echaba también la responsabilidad hacia sus espaldas en cuanto a los errores de los jugadores en el campo. Él entiende que también él tiene su parte y su cuota alícuota de responsabilidad en ese particular, y bueno, pues el técnico tiene también desde su parcela de lectura de partido, de toma de decisiones en las alineaciones, de toma de decisiones durante el choque, de matices tácticos durante el encuentro, de los cambios, en fin, tiene una serie de cosas en las que sí puede actuar, y ahí también es corregible. Igual que los jugadores están fallando, creo que Vicente Moreno en algún detalle, sobre todo en las segundas partes, a partir del minuto 60, estamos viendo a un Almería que se va poco a poco desdibujando. Y ahí todos esos pequeños retoques es cuestión de todos. Bueno, hoy ha puesto un detalle encima de la mesa Vicente Moreno en la rueda de prensa, que no sé si es un avance de algo que puede empezar a aplicar esta semana, o es simplemente pues un análisis sobre el fútbol
actual, que tiene que ver con el tema de los cambios, ¿no? Se le ha preguntado que si los cambios, bueno, pues son determinantes en el fútbol actual, y el técnico ha dicho sí, por supuesto que son determinantes. Además, aquello con la pandemia, en fin, ha hecho un recuerdo histórico desde el momento en el que se aplicó y se mantuvo en el tiempo esta medida. Y luego ha hecho también una referencia que es aquí donde me quiero quedar, ¿no? Decía, no, bueno, hay equipos como por ejemplo, y ha sacado al Real Madrid, ha dicho, es que el Real Madrid es un equipo que hasta el año pasado había una estadística que no hacía todos los cambios en el partido y terminaba sacando, y con una plantilla muy amplia, etcétera, etcétera, y terminaba sacando los resultados favorables. Y lo que venía a decir, lo que ha venido a decir directa e indirectamente, es que igual no es necesario hacer todos los cambios como anticipación a lo que pueda pasar en las próximas jornadas, igual mañana mismo, de que no se agoten los 5, igual solo con 3 o con 4 o con 2, no lo sé. Sirva esto como apunte de que creo que también el técnico tiene el reconocimiento implícito de sus palabras, al menos yo lo interpreto así, de que algo también tiene que corregir de su propio modus operandi durante el juego. No hablamos de lunes a sábado, me refiero durante la semana, porque al final son cosas que, bueno, que se trabajan mejor, peor, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor acierto, pero al final son cosas más previsibles, ¿no? En el partido es cuando hay que estar mucho más ágil, y ahí quizá el técnico pues también tenga que hacer algún tipo de retoque. Y luego llega el partido de mañana, el partido frente al Valencia, un Valencia que es un equipo que este año ya sí se ha puesto encima de la mesa y muy claramente su objetivo de permanencia, pero está sacando puntos con un equipo enormemente joven, van a venir con solo 15 futbolistas de la primera plantilla porque tienen 5 bajas. Pero eso no significa que no sea un equipo que nos pueda complicar la vida, porque en realidad pues lo están consiguiendo hacer todos. Esperemos que el Almería mañana sea capaz de hacer un buen partido, pero sobre todo que sea capaz de generar o que convertir en gol las ocasiones que está generando, que son realmente muchas. Y a partir de ahí, pues a ver qué depara el futuro. El futuro más inmediato, pues convertir en 4 los o el punto, que ahora mismo es el único que tiene en la clasificación. Y luego pues la gente mañana estará con el equipo, indudablemente, ¿no? Lo ha hecho en las 3 jornadas anteriores, entiendo que mañana lo hará exactamente igual. Vamos a ver cuál es la entrada, pero bueno, habrá seguro un muy buen ambiente en el Power Horse, y eso es lo que hace falta, ¿no? Que haya una sensación de optimismo en cuanto a la confianza y de apoyo y de intentar reducir al mínimo los elementos que pueden restar, los elementos negativos, pero bueno, al final todo va a depender de que el equipo sea capaz de transmitir y que la afición a su vez sea capaz pues de conectar con el equipo, incluso en los peores momentos. En los buenos es mucho más sencillo, en los malos es un poco más complejo. Y bueno, poquito más, bueno, tenía un par de cosillas que no tienen que ver con la primera plantilla, pero bueno, como hablamos siempre de la actualidad de la Almería como club, del entorno, esta semana ha habido 2 cosas que los aficionados nos habéis trasladado en nuestro programa, en nuestro Radio Estadio, a las 3 de la tarde. Sabéis que los jueves tenemos la consulta del aficionado, y nos hacíais había un par de temas, ¿no? Uno, que ya habíamos percibido nosotros y que tiene que ver pues con las equipaciones del equipo femenino. El equipo femenino lleva 2 partidos de Liga más 1 de Copa, y los 3 los ha jugado con la camiseta negra. Y llama la atención cuando de esos 3, 2, si no me equivoco, se han disputado el de Liga, uno de Liga y uno de Copa, en Almería. Ya suponíamos cuál iba a ser la explicación, pero estábamos esperando que nos la dieran de forma oficial, y efectivamente, este mediodía nos ratificaban lo que ya suponíamos. El problema es de suministro de Castore. Qué raro, ¿verdad? Suministro de la firma del sponsor técnico del conjunto rojiblanco. Hay que explicar en el particular, en el caso concreto de las chicas, que este año se ha creado una línea femenina en cuanto al diseño, en cuanto al corte, en cuanto al patronaje, en cuanto a, pues eso, a la equipación en sí. Una línea femenina, y esa línea femenina solo ha llegado a Almería equipaciones de color negro. Diréis, bueno, excepcionalmente para un partido, para un día, y porque son los colores del club, no se puede coger, por ejemplo, de la tienda 18 camisetas o 20 camisetas, las que hagan falta con su equipación completa, y jugar de rojo y blanco. Bueno, pues hay 2 problemas. Uno, que es más reglamentario, que es importante, y luego hay otro, pues que es menos reglamentario, pero también que tiene una cuestión vinculada a la comodidad. Me quedo con esta última, que es un poco la más leve.
al haber ya una línea de equipación femenina, pues las chicas ya están acostumbradas a ese corte y bueno, pues no quieren coger la rojiblanca que es el corte de camiseta masculino. Pero eso es baladí, repito, por eso me lo quito de medio rápido, porque lo importante es lo segundo. No pueden utilizar las camisetas rojiblancas que, por ejemplo, hay en la tienda, porque tienen el parche de la liga y no pueden jugar en la categoría y la copa en la que están disputando partidos el equipo femenino con el parche de la liga, sino que tiene que llevar el parche correspondiente a la competición. O sea, no pueden, en definitiva, coger la rojiblanca. Castore no ha enviado todavía esas camisetas rojiblancas, están a la espera y bueno, no sé si igual esta semana llegan, igual, ojalá. Pero es un problema de suministro de la firma, un suministro que no corresponde solo, o cuyo problema no es solamente de las chicas, sino también de las bases, o incluso del primer equipo. Las bases están teniendo que hacer apaños para poder vestirlos todos con la ropa correspondiente y con la firma a Castore, como sea. Y el primer equipo todavía incluso tiene parte de la equipación, no de juego indudablemente, pero sí de toda la gama que debería teóricamente tener a su disposición. Hay cosas que aún no han llegado. Por ejemplo concreto, los chaquetones. El año pasado no hubo chaquetones para los equipos de base y era complicado ir a sitios donde hacía realmente frío y no había chaquetones de la marca Castore, sponsor técnico. Así que ese es el problema de las camisetas. Y luego había otra cosa que tiene que ver con el partido del filial. El otro día hubo un lleno en el anexo, de esas 400 entradas que tiene el anexo para el primer partido del equipo filial de Lasarte, de Alberto Lasarte, frente al Polideportivo Almería. Hubo varias cuestiones que están vinculadas a restricción del aforo. Solo 400 personas, como es un espacio municipal no se pueden vender entradas, como no se pueden vender entradas, los abonados pues tienen el acceso con el abono, y los aficionados del Poli Almería se les dio un 25% del aforo, alrededor de 100 entradas, invitaciones para que pudieran acceder al choque, y se produjeron situaciones, por un lado, para los abonados que llegaron pues en tiempo y forma, media hora antes, 20 minutos, y no pudieron acceder porque el aforo ya estaba lleno. Bueno, que hasta ahí se podría entender, pero eso se complementa con que durante todo ese tiempo había aficionados del Poli Almería que llegaban con su invitación y que sí podían acceder. Los aficionados de la Almería se encontraron con distintas reflexiones de ver lo que estaban viendo. Por un lado, creen o que se podía articular algún tipo de mecanismo para poder facilitar y asegurar la presencia de los seguidores del filial rojiblanco y que no se presenten un domingo allí y que después de ir y la molestia y tal, no poder entrar al campo vía o bien alguna reserva previa o alguna invitación previa o recoger durante la semana o algún mecanismo. Y luego otro que tiene que ver con los aficionados visitantes, en este caso era el Poli Almería, pero puede ocurrir con otros. Bueno, pues vieron que la gente entraba con su invitación, el equipo visitante, la afición visitante, y alguno, no digo yo que todos, pero bueno, algún caso se pudo haber dado porque algún aficionado lo vio, daban la entrada desde la valla y desde fuera entraba más gente que bueno, pues accedía con el papelito correspondiente. No se ticaba, no se picaba, no se rompía, y bueno, pues eso ha generado cierto malestar. Bueno, desde el club nos han dicho que para la próxima jornada, que coincide que el Almería juega contra el Granada, pero también ese día hay un partido del filial contra creo que es el Juventud de Torremolinos, se va a evaluar durante la semana qué medidas se toman o qué organización se toma a nivel logístico para intentar bueno, corregir puntualmente para esta semana, pero bueno, puede darse continuidad esta situación, e igual la semana que viene tenemos alguna nota del club anunciando que los que quieran ir a acudir al partido del filial pues tengan que hacer su reserva previa, en el sentido de buscar alguna invitación hasta completar el aforo, y durante la semana se podrá saber exactamente quién ha recogido y quién no ha recogido. Y luego, por lo otro, es una cuestión bastante más analógica que digital. Lo de si te dan una invitación y nadie en la puerta ni la rompe, como se ha hecho toda la vida, ni la tica, ni la agujeré, bueno, como se ha hecho siempre, ¿no? Que ya nos olvidamos con los tornos y con las pistolitas digitales, ya nos olvidamos de cómo se ha hecho esto toda la vida. Si alguien pasa por ahí con una invitación, pues se rompe, y ya sabes que si alguien viene con esa no puedes usarla otra vez. Bueno, pues eso también, todo eso me decían que va a intentar corregirse para el futuro, que será la próxima semana. Bueno, pues así hemos echado un vistazo a la actualidad de la Unión Deportiva Almería, con esa sensación, bueno, pues de disgusto, de pesar,
Vamos a ver si mañana tenemos un buen partido y sobre todo un buen resultado, que es lo que vale, ganar, sea como sea, jugando bien, jugando mal, con penalti, con no penalti, con gol en propia puerta, con gol en el 90, en el 1, cuando sea, dando pelotazos durante hora y media, como sea. Pero sacar los 3 puntos, que eso va a dar tranquilidad a todo el mundo y va a alejar fantasmas, porque, bueno, son derrota, o sea, 0 puntos en casa, ¿no? Y eso es bastante difícil, imposible, no digo difícil, es imposible de sostener, puesto que fuera puedes tener mejor o peor resultado, pero si no ganas en casa es imposible que el objetivo, el que te plantees, el que sea, lo puedas lograr. Señores, que mañana nos escuchamos en Radio Estadio, a nivel local, desde las 8:30 en el 102.2 de FM, en Onda 0.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero. Y aquí en nuestro vídeo, pues la semana que viene volveremos con más repaso a la actualidad del conjunto rojo y blanco. Cuidaros mucho. Adiós.